Florencia Camp, pero vino otro día, iba a vacunarnos, hoy va a hablar también de sarampión. Y está Jairo Straccia. Acá estamos, sí, con noticias de esas que quedan escritas con la fecha para siempre. El 21 de abril del 2025 se murió el único papa argentino. No sabemos si vamos a tener dos. Ya veo que sorprende el propio Bergoglio dejando todo armado para que elijan a otro. Que parece joda, pero yo hoy hablaba con Guillermo Marcó, su histórico vocero en el Arzobispado de Buenos Aires, y dejó el mensaje que es: che, hay 120 cardenales que lo eligen, 80 los eligió Bergoglio y tienen su impronta. Sí, Esto parece una joda. No argentino. No argentino, pero sí, por ejemplo, me daban como un posible ejemplo: elige un determinado obispo para que sea cardenal que en su país está muy releado, o de un determinado país que es muy marginal. Entonces, puede ser, si 80 sobre 120 terminen siendo elegido alguien que tenga algún tipo de impronta parecida a la del Papa Francisco. Igual si la iglesia funciona como el peronismo, esa lógica no aplica. O una vez que asume, hace lo que quiere. Claro. Estamos tratando de entender el fenómeno, pero obviamente que hoy, cuando se conoció esta noticia, a nosotros, como vos decías hoy más temprano, a todos nos apareció que se apaga una voz que era una especie de contrapeso para la discusión política e ideológica global. Ahora vamos a recorrer ejemplos concretos de eso, pero no sé qué les pasa a ustedes. Yo tengo como una formación, si bien estoy bautizado y fui a colegio católico, Mirá. donde para mí, tal vez por eso mismo, la jerarquía católica me genera entre desconfianza y miedo, y la tengo así como demasiado lejos, por más de que en mi casa, no sé, yo recibí una formación católica, mi vieja sobre todo es de mucha fe y tiene un acercamiento de lo más religioso popular, ¿viste? De ir a la iglesia de San Expedito, el Rey del Rosario. Entonces, de golpe veía esa religiosidad y tenía la desconfianza que me genera el tipo con sotana y vestido de obispo. Esa situación hace que, claro, cuando de golpe en su momento se designó un papa argentino, había visto una especie de shock, un papa argentino, que es como llegamos a la cúpula de algo en el mundo, la Iglesia Católica, el enviado de Dios. De golpe, si los argentinos nos creímos siempre. Argentino, boludo. Si los argentinos nos creímos siempre que Dios es argentino, que teníamos a Maradona, a Messi, colar un papa era el sumum de la grande. Pero más allá de eso, hasta ahí era eso nada más. Haciendo toda esta aclaración, que vos dirías, a mí no me importa lo que te pase a vos, Jairo, la hago porque quiero tratar de mostrar qué me sucede a mí y cómo jerarquizo yo la información sobre por qué es relevante cuando se muere un tipo que está al frente de la Iglesia Católica, que es argentino y siendo la religión católica la religión que sostiene el Estado argentino. Acordate que el artículo 2 de la Constitución dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano y que es la religión dominante acá, más allá de lo que digan los números. O sea, acá las festividades son las de la religión católica y es la religión dominante. Entonces, dicho todo eso, pensaba, ¿por qué me parece importante hablar de el Papa Francisco y qué destacar de su muerte? O del legado que queda después de su muerte, o de lo que hizo estos 12 años antes de morirse. Y obviamente que el contrapeso ideológico es lo que ahora vamos a recorrer, pero antes de eso quiero hacer algo que me parece más relevante todavía, que es que muestra de qué manera puede accionar un tipo de carne y hueso, por más de que sea el enviado de Dios o el jefe de la Iglesia Católica, cuando llega al lugar más alto de poder de su club. Porque eso para mí es tanto más relevante que el contrapeso ideológico que estaba haciendo ahora con las nuevas derechas, hablando de lo que venía hablando en contraposición de los Trump y de los Milei. Cuando vos mirás a Bergoglio en su recorrido como cura, como obispo, como cardenal, o como arzobispo y cardenal, no es que todo te fascinaba lo que hacía Bergoglio. Era un miembro más de la jerarquía católica argentina, con algunos guiños positivos, con algunos guiños negativos. Y era un tipo más de sinuoso de la jerarquía católica argentina. Pero de golpe, cuando se transformó en papa y llegó a ser el número 1 de su club, para mí dejó un mensaje mucho más importante que el debate ideológico, que es que cuando vos tenés mucho poder, podés elegir cómo comportarte. Podés elegir pisar al que piensa distinto o a la minoría que antes estaba excluida, o podés pensar en, más allá de si le cambiás o no la vida concretamente, que nunca lo sabés, mandar un mensaje de abrir los brazos y decir, che, hay que incluir al, no sé, de la comunidad LGBT. Quiero decir, me lo digo a mí mismo, yo siempre desconfié de la jerarquía católica, siempre desconfié de todos sus esquemas, pero es distinto que si hay un jefe de la Iglesia Católica, voy a decirlo como en el barrio, mataputo, o hay un jefe de la Iglesia Católica
que dice, che, cualquiera tiene la posibilidad de hacer su vida como quiera y la iglesia lo tiene que recibir. Es distinto cómo actúas vos estando en el poder, por más allá de que el jefe de la iglesia de, no sé, la Salta capital, no le dé ni 5 de pelota y siga maltratando a los homosexuales de Salta. Digo por decir algo. Pero de golpe yo No, traté... pero te protege. Si el uno baja por lo esa menos, línea, te protege. Imagínate un pibe que está saliendo a su vida sexual con una orientación distinta a la que dice en su casa, en un lugar muy conservador de la Argentina, cuando escucha que el Papa dice, che, eso no es un delito, él puede ser bienvenido a la iglesia. Es muy distinto. No sé si le cambia la vida completamente, pero de golpe le hable como una especie de plafón de fondo que le da cierto cobijo. Ni que hablar cuando vos pensás, bueno, un tipo llega al lugar más alto de poder de su club, lo voy a decir así para que se entienda, para el que no es católico, para el que no tiene fe, pero bueno, es un club muy importante en Argentina con muchos asociados, tiene un nuevo presidente, es el Papa, y de golpe no elige cerrar toda discusión porque se hace lo que yo digo, sino que puede revisar hacia adentro lo que estuvo mal. Me lo digo en mi parte desconfiada. ¿Es marketing? ¿Se le estaban yendo muchos feligreses? ¿Por eso reacciona y gira a la iglesia? Puede ser. No importa, pero no importa. No importa porque sirve. aparte dentro de la iglesia había una corriente muy fuerte que iba en contra de eso, que quería al revés, pero fortalecer el ala conservadora. También se ganaba ciertos enemigos si lo hacía. Claro, por eso. Tengo una pregunta, Sí. porque recién decías que cuando fue cardenal acá decías como algo bueno y algo... Sí, ha tenido momentos luminosos y momentos sinuosos. ¿Y a qué te referís con eso? No sé, cuando estalló el escándalo del padre Grassi, acusado de abuso de menores, todo el mundo sabía que el padre Grassi contaba con el apoyo de Jorge Bergoglio. Entonces ese es un momento muy oscuro de su vida en la ciudad de Buenos Acá, Aires. porque después no lo hizo allá. Claro, lo que digo es que por eso uno tiene que tratar de ir viendo qué pasa con un tipo que tiene una vida sinuosa como la de cualquier líder jerárquico de la iglesia cuando llega al lugar más alto de poder. Y por eso para mí... De su club. De su club. No hace falta negar lo que hizo, lo podés poner en contexto cuando le tocó estar arriba de todo. Lo hizo de otra manera. Lo hizo de otra manera. Aprendió, sintió el llamado del momento, lo que sea. Pero al mismo tiempo, cuando estaba acá, hoy lo recordaba mi compañero Gustavo Gravia, la primera vez que vienen a avanzar con las apuestas online en Argentina, lo traía Julio Grondona, en la Asociación de Fútbol Argentino. Y hubo una reunión mano a mano de Bergoglio con Grondona, y le dijo, esto arruina a la juventud, y lo tuvieron que archivar. Se ve que después se murió Grondona, se terminó muriendo ahora el Papa Francisco, que se fue de acá, y ya sabemos lo que pasó con las apuestas. Todo Pero pasa. quiero decir, todas las personas tienen luces y sombras, grises y no grises, y de golpe, para mí lo importante es decir, bueno, y cuando llegás arriba de todo, ¿qué prima en vos? Porque por ahí hiciste cagadas, hiciste cosas luminosas, pero cuando llegaste arriba de todo... Bueno, en ese sentido, el presidente le pasó algo parecido. Dijo algo en campaña tremendo y que después llegó arriba, no, pum, 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 y se encontraron todo bien. En términos generales, siempre te dicen que el poder te cambia, para bien o para mal. Encontrás los límites, pero también encontrás las posibilidades. Con respecto al Papa, digo, claro. Con respecto al Papa, uno puede decir, mira, y vamos a recorrer algunos de los puntos que muestran esto. En su momento, hoy chateamos con Sofi, se hizo el documental que se llama Amén, el Papa Responde, Francisco Responde, que fue muy difundido porque lo hizo un periodista catalán muy grosso que se llama Jordi Évole, donde llevó una serie de pibes de distintas situaciones que la iglesia muchas veces había marginado a mantener un intercambio. Eso se filmó y se difundió. La verdad que era delicioso verlo. No hay quien dice, che, eso es propaganda de la iglesia, pero lo dejo al margen. Porque lo que vos veías ahí es una chica entregándole un pañuelo verde y él diciéndole, yo no comparto el aborto, hay que acompañar a la mujer que aborta, pero estoy en contra. Y mostraba la idea, repito, de que el tipo que está arriba de todo en su club con una idea de bajar la línea contra el aborto, de golpe dice, para mí hay que escuchar ese diálogo, no hay que perseguir. Y esto es lo que más se viralizó, y ahora lo vamos a ver, que es cuando una chica no binaria, no sé si lo estoy diciendo bien, le plantea qué pasa en la iglesia con las personas como ella, Claro. o como ella, que son repelidas, e incluso por gente que dice, no podés entrar porque lo dice la Biblia. Acá me aclara que la forma de decirlo es persona no binaria. Bueno, una persona no binaria, joven, le hace este planteo, y este viral para mí es hoy muy fácil de traer como ejemplo de un papa que abre en vez de que cierra. Escucha. A ver. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia.
más aún, el deber es recibir siempre. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no?, que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no?, para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Esa gente son infiltrados. Bueno, Son este infiltrados tramo... que aprovechan. Sí, creo que también dice como que prefiere una persona atea a un religioso lleno de odio. Bueno, sí, y esto es tan así, el mensaje ese caló tan hondo, aún en días como hoy, donde, por ejemplo, hubo una senadora española trans que se llama Carla Antonelli, que hoy lo despidió con unas palabras donde yo te tengo que explicar que está hablando de un jefe de la Iglesia Católica. Porque estás hablando de una comunidad como la comunidad trans que debe ser de las más maltratadas por el poder en general y por la Iglesia en particular. Y de golpe... Y en un país que es uno de los más católicos del mundo. Ni que hablar. Si no el más. Carla Antonelli pone, ha fallecido a los 88 años el Papa Francisco. Ya sé que para algunas personas lo que voy a decir no es popular, pero no dejaré de expresar siempre lo que pienso. Va a ser muy difícil que la Iglesia vuelva a tener otro Papa como este. Y pone la foto de ella cuando fue recibida por el Papa Francisco. Lo loco es que su rol en la discusión política, y acá ya voy a la cuestión más de intereses y confrontaciones ideológicas que estableció últimamente, lo tuvieron ocupado hasta ayer. Hoy era muy increíble que cuando los medios del mundo estaban actualizando la información de se murió el Papa Francisco. Hoy dije, la tapa de los diarios está con el encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos. Mirá, Vatican News, se había muerto el Papa Francisco y todavía tenía como título principal una frase que era de él, pero la había leído su asistente ayer, que era "no más estruendo de armas". O sea, el chabón ya estaba muerto, lo voy a decir así como en el barrio, y todavía era título su mensaje de condena. Él estaba hablando de que quería la liberación de los rehenes israelíes y el freno del ataque israelí en Gaza. Y de golpe estaba metido en ese quilombo en Medio Oriente horas antes de morir. Lo mismo, la foto que vos decís, estaba cara a cara con el número 2 del gobierno de Donald Trump, J.D. Vance, que te voy a decir algo, es más desagradable que Trump. Vos decís, ¿qué? Es más desagradable que Trump. Sí, de hecho, en un momento durante la campaña Trump lo mandó a callarse un poco porque le estaba comiendo votos. Piantando votos. Y estaba en un mano a mano porque Bergoglio venía siendo muy crítico de la cuestión migratoria. De hecho, hay un tramo de una entrevista que la podemos compartir donde le pregunta a un periodista: ¿qué opinás de que ahora asume Trump y va a deportar inmigrantes? Y dicen, no podés hacer pagar a los más pobres los desequilibrios de tu país. Fíjate a Bergoglio. Ci sarà l'insediamento del presidente Trump, il quale ha già fatto sapere che fra 2 giorni vuole cominciare il suo programma di espulsione degli immigrati irregolari dagli Stati Uniti. Ecco, volevo chiedere se vi siete già sentiti, se ne avete parlato. No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente l'altra volta, ma non ci siamo sentiti. Ma questo, se è vero, sarà una disgrazia, perché fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Eso que los pobres van a pagar el costo del desequilibrio. Eso es la respuesta que tenía como posición frente a, repito, un posicionamiento de Trump y de buena parte de la ultraderecha mundial de que hay que expulsar inmigrantes. Él venía hinchando con que los migrantes son personas con derechos. Un paréntesis, sí. Que no tiene nada que ver con eso. Qué fácil parece hablar de italiano. Decís, ya está. Voy 3 clases y ya hablo. Y no. Es troppo pero fácil. Que hay algo muy argentino de italiano y decís, en 3 clases estoy, pero no. Y por algún motivo pasa algo raro con el argentino que siente que habla bien italiano, es que termina hablando en portugués. Porque decís, pero hay un motivo. Muy difícil. Pero termina cruzándose mucho con el portugués, no se entiende por qué. Sí, totalmente. Quiero bajar, antes de terminar, con... A mí me aparecía hoy cuando lo pensaba, esta idea de qué haces cuando tenés poder en tu club. La victoria que sentimos todos cuando fue designado Papa, aún no siendo católicos, como sentir que estabas al frente de una institución así. Y un poco, mirá, voy a decir algo, yo como agnóstico, que me quise ir de la Iglesia Católica y apostatar, pero no lo hice porque me dio fiaca. Es un trámite muy largo. Sí, el momento, a la pasada, algún momento tuve cierto orgullo de que el Papa hiciera o dijera ciertas cosas. Y de golpe decía, ¿por qué estoy sintiendo orgullo por un tipo de una iglesia que a mí siempre me generó espanto? Quiero decir que así como me generaba ese orgullo, hay una palabra que para mí también deja la muerte de Bergoglio, que es
cierta derrota en la Argentina porque no vino nunca. Y que no haya venido el Papa Francisco... Es toda nuestra esa. Es toda nuestra. Sí, porque toda nuestra, así es. vos hablás con la gente de su entorno, las que hablaban con él, y te dicen, él quería venir. Hubo una vuelta que vino a Brasil, boludo. O sea, ¿Por qué decís que es toda nuestra? ¿por qué no pudimos hacerlo estar afuera de la grieta? Porque, mira, te voy a hacer corta o larga. El kirchnerismo, cuando era arzobispo de Buenos Aires, lo odiaba. Cuando fue papa, un ratito dudó, ¡pum! Fue papista, más papista que el papa, la nunca mejor usada. El macrismo se peleó porque Macri habilitó la discusión del aborto y acá no apeló una serie de fallos que permitían la unión civil, y Bergoglio se la juró esa a Macri y nunca terminaron teniendo buena relación. Pero es genial que la pelea sea Porque estaba a la izquierda Macri. Claro, o sea, Bergoglio corrió por derecha a Macri. Milei en su momento le dijo que era el enviado del maligno, después lo abrazó cuando fue presidente. Pero se refería a Maligno Torres. Me parece. Quiero decir... Alberto no se sabe muy bien, pero la fajaba la Germo, entonces... Mejor nadie le preguntó. No preguntó. Lo que quiero decir es que nunca pudimos ver, porque algunos decían que era el Papa peronista, o porque hablaba de la justicia social, o porque Milei decía que era el enviado del maligno, o porque Cristina primero lo odiaba y después se abrazó, o porque Macri tenía diferencia. Nunca pudimos tener la idea de, che, es un Papa argentino, debe haber mucha gente, católicos y no católicos, que estarían felices de que vengan, que haya algo de unión. Y fue hoy lo que dijo, voy a pedirte ese video para terminar. No sé, perdón, y el efecto que generó en Brasil en su momento fue el de miles y miles y miles y miles y miles de católicos en la calle. Digo que claramente es gente conmovida, Mirá, independientemente de a quién votaron, independientemente de si eran lulistas o no. Creo que es contrafáctico y como no va a pasar, nadie me lo va a desmentir. Hubiese sido lo único que le hubiera competido al triunfo de Argentina en Qatar. Sí, a los 5 millones de personas Y en la repito, calle. todo lo que es eje de valores de la iglesia los tengo muy lejos, pero estoy hablando de religiosidad popular y de que la gente creía en algo. Y eso fue lo que dijo. Y de hoy. querer ver también una figura mundial tan conmovedora. Argentina. Y subirse a cualquiera que nos ponga allá arriba. O sea, nunca fuiste a comer una hostia, así es el Papa es argentino. José García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, el que tiene ahora el lugar que tuvo en su momento Bergoglio. Y hoy a la mañana hizo una misa, 8:30 en la catedral. Y justamente, si pasé bien el video, lo que dice es que la manera de recordar a Bergoglio es buscando que Argentina tenga unión. No quiero spoilearle a García Cuerva, pero esto es lo que decía. Por su vida. Le damos gracias a Dios por su legado. Y me animo a decir en esta primera Eucaristía que celebramos por él, que ahora todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Todos nosotros tenemos que también ahora tomar conciencia de que en la iglesia tiene que haber lugar para todos y no olvidarnos esto, no discriminar ni dejar a nadie afuera. Ahora todos nosotros tendremos que ser un poquito Francisco y siempre estar atentos a nuestros hermanos más pobres, a los marginados, a los que nadie quiere, a ese rostro sufriente de Cristo en los crucificados de hoy. También todos nosotros ahora tendremos que ser un poquito Francisco y poder también ser más misericordiosos entre nosotros. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer los argentinos a Francisco es unirnos. El mejor homenaje que le podemos hacer es tender puentes, es dialogar, es dejar de enfrentarnos todo el tiempo. ¿Pero qué decís vos con esto? Que lo veo bastante lejos. Si ese es el homenaje, mejor mandemos una corona a Roma como un homenaje más concreto, porque no estaríamos en tiempos de unión. No estamos a la altura de poder realizar eso que pide. ¿Sabes cómo va a seguir el velatorio, la despedida? Sé que hay 9 días de duelo, que hay todo un protocolo que cuando lo vayamos conociendo en detalle, además, vamos a ver algunas cosas que decidió el propio Francisco para su muerte, que van a ser también llamativas en búsqueda de austeridad. Y simpleza, ¿no? Y simpleza, y recién después de que terminen todos esos protocolos hay que ver si hay un funeral de Estado y viajan autoridades, por ejemplo, si viaja el presidente o no, eso no lo sabemos. Hoy hubo un comunicado de la Casa Rosada destacando que estaba en contra del aborto y era austero, no toda la parte que decía la prensa mundial de que era un papa reformista. ¿Para qué? Y porque así funcionan las cosas. Y si me preguntás si vamos a hacerle caso a García Cuerva de que lo vamos a recordar con unión, no sé, buscate una yerba que llame así, porque otra cosa, no sé. Amigos, después de la tanda vamos a escucharlos a ustedes, los oyentes, así que 12:20, tanda, y a Juanchi también lo vamos a escuchar. Dale, que va. Cortita la tanda. Nos ves.